Estamos hablando con Jorge André Petit Bray, que es el director del Instituto de Desarrollo Local y Regional de la Universidad de la Frontera, sobre temas muy interesantes que probablemente no han sido revelados o que a lo mejor usted no conoce y que está investigando la Universidad de la Frontera. Estábamos hablando del rol del lonco. ¿Cómo se elige el lonco y cuáles son sus responsabilidades fundamentales? A ver, eso es también parte de lo que tenemos en lo occidental, por decirlo de alguna manera, el no mapuche. La machi, el lonco, responde a descendencias, podríamos decir, ¿Sanguínea? algo sanguíneo, algo familiar. Ya. Ahora, la machi puede ser cualquier niña mapuche que en el sueño ella tuvo el llamado a machi y tiene que empezar a formarse. Desde lo no mapuche muchas veces eso se toman como enfermedades psicológicas o enfermedades mentales, pero desde lo mapuche es que la machi tuvo el llamado a machi desde los sueños, porque así eso ocurre. Entonces, la cosmovisión hay que profundizarla y entenderla. Yo entiendo nada, una tangente, y porque, digamos, trabajo y trabajamos en el instituto en tratar de entender que hay otras formas de desarrollo, que hay otras formas de cómo las personas conciben la vida en todos sus aspectos. Pero es mucho más profunda que eso, y lo importante y el llamado que nosotros constantemente hacemos es que nos demos el tiempo de entender, comprender, y que no solamente sea el que los mapuches entiendan una forma de vida que nosotros queremos implementar, imponer. Porque no es así. Jorge, voy a tratar de recapitular un poquito. Para el mapuche, el concejal, el intendente, el presidente de la República es algo que, entre comillas, está bastante lejano. A él lo que le interesa es su mundo, que es su familia, su trabajo, su área rural, su machi, su lonco. Eso es. A ver, sus ritos. En términos comunitarios, claro. Pero también cometemos otro error, el caricaturizar la figura del mapuche. Es decir, tú eres mapuche, te declaras mapuche, entonces tú eres una persona que vive en comunidad y entonces vives ahí. Pero estamos llenos de mapuches que van a la universidad y son profesionales exitosos. Viven en la ciudad y no en el campo. Y no dejan de ser mapuches. Y no dejan de ser mapuches. Entonces, si esto tiene que ver con las libertades, esto tiene que ver con que al final del día, cuando estamos hablando de cuál es la región que queremos, cuál es el futuro en el cual nosotros nos imaginamos, cómo se desarrolla nuestra familia, etc., a lo que yo apelo es que hay distintas visiones, hay distintas miradas, pero que todos finalmente buscamos más o menos lo mismo, más bienestar, calidad de vida, y lo que se llama a nivel internacional, porque hay países que esto lo tienen resuelto, y que dicen, bueno, nosotros vamos a hablar del desarrollo, incorporamos la componente del buen vivir. Y el buen vivir es algo que viene desde las etnias y que reconoce una forma distinta de entender la tierra, de entender, por ejemplo, qué significa el trabajo, de una manera distinta qué significa el ingreso, donde muchas veces lo monetario no es lo relevante. Bueno, a propósito, ustedes están desarrollando o creando, tienen un índice de desarrollo humano, que es también una novedad, porque han investigado mucho desde hace bastantes años ya. ¿A qué conclusiones están llegando en términos del nivel que tienen de desarrollo humano que tienen la etnia mapuche en salud, en educación y en ingreso? Bueno, a ver, el índice de desarrollo humano es un índice que lo crea el Programa de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas y que se aplica en 128 países. Como todo índice, lo que busca es comparar las distintas realidades y como bien se menciona aquí, lo que busca es más o menos caracterizar los accesos a educación, las temáticas de salud, principalmente, ¿cierto?, de mortalidad infantil y algunas otras variables, y el tema del ingreso. ¿Ya? Nosotros el año 2003 hicimos un ejercicio piloto con el PNUD, con este programa de las Naciones Unidas, donde calculamos con el mismo polinomio con el que se calcula en todo el mundo el índice de desarrollo humano a esta etnia mapuche. ¿Y cuál fue el resultado? O sea, el resultado fue comprobar la hipótesis, que en realidad los mapuches
y los mapuches de la región de la Araucanía y los mapuches de la región de la Araucanía rurales tenían un índice de desarrollo humano por debajo de lo que era el promedio regional, que ya está en los últimos lugares del nivel nacional. O sea, cabe decir que Chile no tiene un índice de desarrollo humano malo, o sea, nosotros estamos bien. La región de la Araucanía sí tiene un par de puntos por debajo del nacional y lo mapuche rural más bajo. ¿Y en qué es especialmente malo? ¿En cuáles aspectos? Yo diría en los tres elementos, pero principalmente en el tema del ingreso es donde se podría ver mayor déficit. En términos generales uno podría decir, hoy día la gente tiene acceso a salud, el tema es país, el tema de salud hemos mejorado bastante, sin embargo en el tema del ingreso, del empleo, sobre todo por la precariedad del empleo, el tipo de empleo que tiene la gente, ahí bajamos bastante. Ahora, el año 2000... ¿Tiene acceso a la salud el mapuche? Sí, tiene acceso a la salud. ¿A la salud, entre comillas, occidental o a la salud mapuche o ambas? Y, si es que vamos en algunos casos ambas, y eso es un poco lo que quiero comentar, porque el año 2013, sí. entonces ya ampliamos un poco la red de colaboración, la universidad además tiene un instituto de estudios indígenas, sumamos también a la gente del Instituto de Estudios Indígenas, porque este al final es su tema, sumamos también gente de la Facultad de Ciencias Sociales para poder hacer... Le pedimos, lógicamente, la autorización al PNUD de decir, nosotros queremos recalcular de nuevo el índice, comparar lo que pasó el 2003, cómo estamos ahora, pero además queremos hacer algunas modificaciones metodológicas. Y lo que hizo el equipo, finalmente, fue incorporar justamente algunas otras variables que, por último, den cuenta de esto. O sea, el acceso a la salud para un mapuche puede existir. Y uno dice, ¿usted tiene acceso a la posta, a la clínica, si quiere? Sí. El tema es que el mapuche se puede quebrar un brazo. Va a la clínica, se cura del brazo, pero desde la lógica de su enfermedad mapuche, él todavía no está curado hasta que vaya donde la machi. Entonces ahí es donde aparecen los modelos de salud intercultural. Entonces sí, hay algunos muy buenos ejemplos de salud intercultural aquí en la región de la Araucanía, pero nos falta mucho todavía y nos falta mucho por recorrer, y así un montón de otras dimensiones que... Por lo que ustedes han investigado, la salud mapuche es muy buena, es absolutamente comparable con la que llamamos occidental, o sea, con el médico de la posta. Es que incluso tienen enfermedades que son distintas, que son reconocidas como enfermedades distintas. Nosotros tenemos, y esto aquí es solo como, eso no es parte del estudio, pero acá culturalmente, sobre todo la gente que vive en comunas más rurales, o sea, existen las enfermedades como el empacho. Entonces uno va después porque te saquen el empacho. ¿Y qué es el empacho? Es que pues yo la pregunta, ¿qué es el empacho? O sea, muchas, porque es a los niños, muchos niños acá empiezan a sufrir males que van al médico y no se sabe bien lo que es, ya, eso, empacho. ¿Qué es lo que es el empacho? O sea, pero es algo que desde la salud mapuche existen enfermedades y existen ¿Y qué es? sus propios tratamientos. O sea, a los niños les da fiebre, les da vómito y algo hace la machi que le saca el empacho y cura al niño. Pero lo que quiero ejemplificar con esto es que en el mundo y en la cosmovisión de los mapuches, de cómo ellos entienden su microcosmo, su comprensión con el macrocosmo, que es el resto, podríamos decir, de todo el mundo, hay una conexión que va más allá de lo que nosotros como no mapuches tratamos de entender. Voy a poner un ejemplo. Estamos trabajando en una experiencia en Purén, comuna de la región de la Araucanía, donde hace poco tiempo se encontraron unas pirámides que se llaman Cuel. ¿Ya? Y los Cuel, para nosotros eran una montaña de pasto. Ahora que se ha investigado un poco más, se sabe que en realidad eso respondía a un tipo de construcción hecha por los antiguos mapuches. Y averiguando un poco más, lo que ocurre en esa zona se declara como una zona interdimensional, donde esas pirámides son un traspaso de lo terrenal, del microcosmos, desde lo mapuche a lo macrocosmos, que podríamos decir, para entenderlo, de lo espiritual. Ya, pero estamos hablando de pirámides, ¿de qué tipo? ¿De madera, de paja, de piedra? No, son pirámides de tierra, son pirámides de tierra que... ¿Y que tienen un origen religioso? Tienen un origen ritualístico, donde se intentaba, de esto hay mucho desconocimiento todavía, donde se intentaba, se supone, el poder traspasar de este mundo a otro mundo que está en otra dimensión, personas, incluso animales, que fuesen relevantes para la comunidad.
Ahora, lo interesante es que eso solo ocurre en esa zona, Purén y una parte de Lumaco. No hay otra. Es ahí donde la nación, el país mapuche, hacía, digamos, antiguamente este tipo o tenía este tipo de rituales o de hitos. Los cuales están ahí. De hecho, se está intentando que la región de la Araucanía los pueda poner en valor y se den a conocer como un hito ya sea turístico, cultural, Sí. pero estamos en eso, aprendiendo a conocer la riqueza que tiene todo el pueblo mapuche y que a veces nos desgastamos en simplemente poner los aspectos negativos y ponernos Estigmatizarlo. negativos, claro, y ponernos en general que vivimos en una región que está muy vulnerable. Somos una región riquísima, llena de oportunidades, y no se trata de ser simplemente positivistas, sino que nos pongamos a realidad. trabajar, pero que eso significa entender también y dejemos de hacer más de lo mismo. Jorge Andrés, el mapuche mantiene fuertemente, no el grueso, pero una cantidad importante de los mapuches que viven en las zonas rurales, fuertemente su apego a los ancestros, a su cultura, o cada vez la van perdiendo más. Sí la mantienen, pero lógicamente se va perdiendo, Sí, ¿eh? se va perdiendo. O sea, el mismo sistema, La lengua mapuche. o esto mismo que hablamos ¿Se de... está hablando cada vez más mapuche o cada vez menos? No, menos. Y por eso mismo, Mapudungún, esto quiero mismo que nosotros, digamos, abordamos en el Índice de Desarrollo Humano Mapuche, donde nuevamente el 2013 comprobamos la hipótesis inicial, o sea, que tienen un índice de desarrollo humano más bajo los mapuches rurales, las mujeres mapuches rurales más bajo aún. Pero la pregunta de fondo, y que nos abre un debate, o sea, nosotros recién con esto empezamos a abrir un mundo de preguntas, ¿y eso es malo? ¿Es malo que los mapuches tengan un índice de desarrollo humano bajo? O sea, porque A al lo mejor final del para día, ellos es alto. claro, o es distinto, porque Es al final distinto, dice, claro. nosotros tenemos un modelo de ingreso que es distinto, tenemos un modelo de educación que es distinto, y eso tiene que ver con la cultura finalmente, y con ese tipo A lo de mejor para ellos concepciones. un auto no tiene ninguna importancia. O Podría una ser. casa en la playa, por decir. En cambio, para ellos son otros los valores Por eso el o las concepto, aspiraciones más grandes para su felicidad. por eso el concepto del buen vivir es algo que hoy día empieza a aparecer en países como Ecuador, por ejemplo, que lo plantea en su misma constitución, que dice nosotros vamos a diseñar un plan por mandato constitucional para el buen vivir. Y eso lo que quiere decir es que reconoce que hay distintas formas de vivir. Jorge Andrés, usted estaba mencionando el tema de la diferencia entre el hombre y la mujer en el mundo mapuche. Me gustaría si se pudiera referir un poco a eso. Y si es cierto, bueno, yo sé que es cierto, pero que me lo confirme usted, que por costumbre ancestrales, la mujer es la que lleva el peso del trabajo en la familia mapuche. ¿Y por qué? Es que volvemos a lo mismo anterior. Depende, porque hay distintos roles. Recordemos que antiguamente los mapuches también eran polígamos, pero eran polígamos porque tenían mujeres dentro de la comunidad que jugaban roles distintos. Estaba la mujer que cuidaba a los niños, la mujer que salía a cosechar, por decir algo, y distintos roles. Yo hoy día creo que lo que tenemos es una mezcla de un mapuche que trata de arraigarse a sus costumbres, a su cultura, mapuches que tienen que salir a vivir en este mundo occidental y que, ojo, lo que tenemos muchas veces no son problemáticas culturales, son problemáticas de vulnerabilidad y de pobreza, y que es válido para un mapuche y para un no mapuche. Y por eso creo que también caricaturizamos mucho lo que significa el vivir en comunidad o no, o qué es lo que es un mapuche o no un mapuche. Es tan válido el mapuche profesional que se formó en la universidad como el que vive en la comunidad. La cultura y la cosmovisión la llevan dentro, la llevan en su relación, en la relación con sus familias, con sus hermanos, como ellos se dicen, ¿cierto? Entre ellos, digamos. El mapuche que vive en el campo, en un área rural, digamos, por ejemplo, en Puerto Saavedra, Ajá. en el lago Udi, donde sea. ¿Cómo ve a lo que podemos llamar Chile o a los chilenos que le llaman ellos? ¿Como algo agresor, extranjero, o con quienes vale la pena intercambiar o comunicarse o unirse? Mira, que mi experiencia siempre ha sido buena en esos aspectos. Si uno
es respetuoso en entender, primero, que uno no va a imponer nada, que uno va a intentar de trabajar en conjunto, de colaborar, si es posible colaborar, o si es el sentido de colaborar. Sí. Creo que siempre hay una buena recepción. El tema es, por ejemplo, bueno, pusiste el territorio de Saavedra, por ejemplo. Han habido tantas intervenciones, tanto instrumento, tanto incentivo donde, digamos, se pone el tema mapuche como usted es mapuche, entonces aquí los recursos, donde finalmente se desvirtúa cuál es el tema de fondo. ¿Cuál es? Porque se desvirtúa de cuál es la preocupación de finalmente por qué política pública o instrumentos van a intervenir en un territorio. ¿Qué es lo que se busca finalmente? Entender cuál es el modelo de desarrollo que ellos quieren, que ellos buscan, que ellos respetan, o llego a ofrecer recursos. Entonces, cuando llego a ofrecer recursos, bueno, la gente los toma. Pero al final del día es ¿para qué me pasan estos recursos? O sea, ¿quieren que yo sea productor? Pues yo no soy productor. ¿Quieren que yo estudie contabilidad y que salga a vender? No me interesa. No me interesa. Pero bueno, si ahí está la plata, lo voy a hacer igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay territorios donde han habido programas de todo. Entonces, han sido productores de flores, se han dedicado al turismo. ¿Cómo hablas de programas de turismo, de etnoturismo, por ejemplo, con una comunidad mapuche, donde en su vida han salido a turistear y en su vida entienden lo que significa estar de vacaciones? Es súper raro esto, pero es lo que ocurre en la realidad. Vamos a hacer un programa de turismo, entonces esta comunidad ahora se va a dedicar al turismo. Y puede que te digan que sí, puede que digan que no. Si te dicen que sí, ellos entenderán lo que entienden por turismo cuando ellos en los veranos se van a las veranadas para seguir produciendo y seguir trabajando. Yo tuve la experiencia de una familia que tenía una ruca recibiendo turistas. Creo que se sentían extraordinariamente raros ellos, como que no era de ellos, no era propio, era algo con lo que, bueno, les permitía ganarse la plata, pero en fin, la vida. Bueno, Jorge Andrés, 1.000.000 de gracias. No, gracias. Me parece fantástico esto que está haciendo la Universidad de la Frontera, creo que es un aporte tremendo al desarrollo de la comunidad y le agradezco mucho esta visita esta tarde. No, muchas gracias por la invitación y bueno, seguiremos en esto y ojalá que en el corto plazo tengamos un país más descentralizado y que se reconozca que en las regiones también tenemos cosas que decir. Y que este trabajo dé frutos. Así es. ¿Cuánta gente de la universidad está en esto más o menos? ¿En el instituto? Sí. Sí. Tenemos un equipo más o menos de 25 personas, pero también nos relacionamos con investigadores de las otras facultades y personas que... O sea, no es nada pequeño. De a poco hemos ido creciendo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes 1.000.000 de gracias por habernos acompañado. Ufrovisión presentó La Frontera, con la conducción de Bernardo de la Maza.